Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Pizzería Timoteo, gastronomía italiana y chilena. Tienda facha, solo para valientes. Tú construyes, porque Chile lo construimos entre todos, pero tu hogar lo construyes tú. Chema Librería, libros para la formación cultural, del espíritu y la libertad. Presentan Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si usted nos está viendo en Puerto Montt, si usted nos está viendo en Isla de Pascua, que gracias a Dios sigue siendo parte de Chile, si usted nos está viendo en Arica, le agradecemos su sintonía y lo invitamos a hablar de verdad. Un aplauso, bienvenidos a Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. Voy a partir presentando a Max Murat. Me preguntaron, Max Murat, si eras árabe. No, compadre, bueno, ¿cómo están todos? Húngaro, austrohúngaro. Húngaro. Oye, en Hungría están las mejores escuelas así como clásicas de conservadores. Sí, ¿no? Y ahí está Orban, así que lo bueno está en Hungría. ¿Sabía alguna palabra en húngaro? No, ninguna. Ninguna. ¡Tanán! No era húngaro. Senadora, ¿cómo está usted? Muy bien, Javier, muy contenta de estar una vez más en este programa, acompañándote con grandes amigos invitados. Es que yo para qué te voy a decir tu nombre si ya todos lo saben. Todos lo Yo saben. para qué te voy a decir tu nombre si ya todos Así lo saben. es. Pero igual dígalo, Camila Flores, por si acaso. Si Senadora. alguien no lo sabe. Senadora, flamante senadora de la Gracias, Que va, amigo. que va a defender los derechos de la comunidad LGBT. No, República. No. precisamente eso no va a pasar, señora, señor. Olvídelo, eso no va a ocurrir. Ella es Nati Porvalpo, abogada. Natalia Navarro, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo estoy bastante bien, aunque estoy sopeado, mira. Sí, es que, bueno, impresionante el calor acá, pero estamos en un clima acá adentro muy grato y agradable, así que para conversar largamente el día de hoy. Ya que dijo calor, hay cachado cuando estáis en un lugar así, alguna persona dice la calor y no lo podéis corregir para no dejarlo en vergüenza. Absolutamente. Me ha pasado más de alguna vez. Perfiladora criminal, Premio Mundial de Criminología y Psicología Forense, primera vez acá, señora Marcela del Sol Hall. Señorita, el divorcio me costó muy caro, por favor. ¿Cuánto vale un trámite de divorcio? Vale mucho. Vale mucho. No voy a decir nada. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Yo muy Millones, bien. Javier. Me lo preguntaron Excelente. recién, no ha cambiado mucho. ¿Perdón? Es un loquillo. Sí, No, es que fue lo el están otro día, conociendo fue cuando recién. vine el jueves, no fue hoy que te pregunté. Oye, quiero saludar a todos los que nos están viendo, ya se ven que se viene el programón, pero antes de eso te quiero decir una cosa. Si usted está pensando en comprar libros de la batalla cultural, de economía, de filosofía, de política y todos esos libros que nos gustan a nosotros los fascistas, vaya a Chema Librería. Chema Librería, libros para formación cultural del espíritu y la libertad. Pero si tú dices que vas en la tienda física de parte de Digamos la Verdad, te vas a llevar un 10% de descuento y en la página web usted pone Digamos la Verdad 10, o sea, Digamos la Verdad 10, ¿cierto? Con números, y también te vas a llevar ese 10% de descuento. Chema Librería, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Bien. Pongámonos un poco más serios. Porque, a ver, el crimen organizado en Chile ha experimentado una transformación significativa durante el 2004 y el 2025, caracterizada por el crecimiento explosivo de delitos de extorsión, sofisticación tecnológica de grupos criminales e infiltración en economías locales. En 2024 ingresaron al Ministerio Público 86.323 hechos delictivos relacionados con crimen organizado, representando un aumento del 21,6% respecto del 2023. Ya nos alejamos un poco más, un 31% en comparación con el 2022. La presencia de bandas transnacionales, particularmente de Venezuela, Colombia y Perú, representa el principal riesgo político y de seguridad pública en la región. La infiltración del crimen organizado en instituciones públicas, especialmente en Fuerzas Armadas, constituye una amenaza crítica con implicaciones a largo plazo. Hoy vamos a estar hablando del crimen organizado y la mutación del crimen del delito. Y quiero aprovechar la presencia de Marcela para preguntar en qué momento llegamos a esto. ¿En qué momento llegamos a esto? Mira, bastante triste escuchar las estadísticas porque son contemporáneas. Pese a que el crimen organizado está presente en nuestro país hace más o menos 30 años. Pero voy a retroceder aún más. Vamos a ir a los años 90, a fines de los años 80, principios de los 90, cuando ya acá se reconoce la presencia de Hezbolá. Y yo sé que es alejado del lo principal que vamos a hablar, que es el crimen organizado transnacional. Pero ¿por qué lo menciono? Porque el crimen organizado hoy en día constituye algo que se llama las economías solidarias, que es cuando
el crimen organizado, como lo conocemos tradicionalmente, comparte responsabilidades, deberes, contribuye con grupos terroristas. Entonces, muy bien sabemos que hay presencia de grupos terroristas en nuestra nación, pero han ingresado Paraguay, Argentina en los años 90, por ejemplo, Hezbollah. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Que nos hemos transformado en realmente un territorio enquistado por el crimen organizado, donde se han desarrollado actos vandálicos, actos brutales de violencia, crímenes que antes no tenían cabida en nuestra patria, lamentablemente, pero recién se está hablando de esto porque, por supuesto, suena mucho más amigable decir estas son cosas que nunca habíamos visto en el país, a decir no tenemos idea de lo que estamos haciendo, no supimos frenarlo, no tuvimos sistemas de prevención. Entonces, ¿cómo llegamos a esto en síntesis? Y disculpen que haga este prólogo tan, digamos... Tranquila, Marcela, para eso viniste. Sí, para eso vine a hablar, muchas gracias. Pero es muy necesario educarnos, yo creo mucho en la democratización del conocimiento para poder defendernos. Entonces, ¿qué nos trajo a este lugar y cuándo llegamos acá? Yo diría que en los años 90, cuando no teníamos y todavía no tenemos efectivamente sistemas de prevención del delito y dejamos que estas cosas ingresaran a nuestro país. Maximiliano, ¿el sistema se corrompe de afuera para adentro o de adentro para afuera? A ver, yo primero quiero decir que comparto lo que señala aquí la experta. El crimen organizado tiene un origen multifactorial, ya no es una sola causa. También creo que el crimen organizado se desarrolla mejor en gobiernos débiles. Por supuesto. Gobiernos que no tienen la voluntad política de perseguir a la delincuencia. Y también en lugares donde los sistemas judiciales no están actualizados, donde los sistemas judiciales se ideologizan muchas veces hacia la izquierda, y la izquierda que es lo que es garantista. Podemos hablar sobre eso. Es decir, ¿qué significa en términos simples para que la gente sepa? Los derechos del delincuente valen más que los derechos de las víctimas. Entonces, eso va permeando y va generando, ¿cierto?, un caldo cultivo para que los criminales miren hacia los países que tienen, ¿cierto?, menos resistencia respecto a la delincuencia. Yo creo que esos son algunos de los factores. No sé si estáis de acuerdo aquí con la senadora y con los demás panelistas, pero en gobiernos fuertes donde el sistema judicial es duro, ¿no?, y hace su pega, independiente de la presión del delito, obviamente que es más difícil que entran, pero con menos fuerza, ¿ya? Y aquí le voy a agregar la guinda de la torta, la inmigración. La inmigración ilegal descontrolada terminó por desbordar el ingreso de todo el crimen organizado, porque en el fondo, fíjese usted, no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, entonces no sabemos quién entran, no tenemos idea. No hay datos que nos permitan a nosotros decir esta persona es peligrosa, es delincuente, estuvo, ¿cierto?, condenada, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría hacer un punto para que toda la gente sepa. El crimen organizado no prolifera y no se enquista en ningún territorio sin la contribución del Estado. Exacto. Para que el crimen organizado prolifere en cualquier nación, en cualquier territorio, significa que el Estado está corrupto y hay actores estatales que están contribuyendo a esta proliferación. Y esto es comprobado, esto no es una teoría que yo saqué de un sombrero mágico, tampoco es una idea violentista que estamos tirando al aire. Si el Estado es corrupto, el crimen organizado pervive. Hay algo que la gente común no se explica, y cómo pasamos del cogotero de entrega la zapatilla, pásame la billetera, al págame una cuota si no te reviento el negocio. Bueno, yo comparto en gran parte lo que han señalado mis antecesores. Y esto tiene que ver, yo creo que el germen principal tiene que ver con que la autoridad política siempre ha negado, por dar una falsa sensación de tranquilidad y de no preocupación a la ciudadanía, ha negado la existencia del terrorismo y del crimen organizado. Yo recuerdo a la señora Carolina Toá, ministra de Interior de este actual gobierno. Está invitada, señora Carolina, venga ya, cuando quiera. Cuando quiera debatir con nosotros estaríamos muy felices para preguntarle por qué ella partió negando la existencia del crimen organizado. Ella y también en ese entonces quien era subsecretario, el señor Cordero. Entonces ellos decían no, cuando la señora Patricia Bullrich, ministra de nuestro país vecino Argentina, decía ojo con esto,
crimen organizado, terrorismo, hay presencia en Chile y lo que se hizo fue negarlo, para generar una sensación de falsa calma. Lo otro, tenemos un sistema de inteligencia en nuestro país Buen punto. que es muy débil y lamentablemente sacamos una ley de inteligencia que viene, Javier, a, de cierta manera, actualizar nuestra actual legislación, pero que honestamente fue producto de una comisión mixta entre el Senado y la Cámara de Diputados que mutiló, desmanteló todas aquellas normas que a mi parecer, yo además siendo en ese entonces presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, luego de 7 años, logré en un plazo de 6 meses sacar adelante la ley de inteligencia, pero que en esta comisión mixta desmantelaron aquellas normas que efectivamente le daban diente a esta normativa y que no va a ser lo suficientemente efectiva, a mi entender, para hacerle frente, por ejemplo, al crimen organizado. Tener inteligencia estatal es fundamental, no solamente para cuidar tus relaciones respecto de tus países vecinos, tu soberanía, sino que también respecto, por ejemplo, cómo funcionan estas bandas internamente. Ahora, yo comparto con Max en el sentido de que la inmigración ha contribuido enormemente en esto, porque efectivamente el delincuente, el criminal chileno lo que ha buscado es ponerse a la par del delincuente, del venezolano, del colombiano, de acuerdo a países que son sindicados por el propio Ministerio Público, la Policía de Investigaciones. No es que nosotros estemos haciendo acá una estigmatización de estos países, eso es la información oficial. Pero eso ha contribuido mucho a que tengamos esta escalada. Algunos dicen, no, hemos bajado la tasa de homicidio, hemos bajado, sí, pero hemos aumentado en los secuestros extorsivos y una serie de otros delitos que son muy graves. Y finalmente aquí hay un problema que yo creo que es cultural, a propósito de la batalla cultural que tú tratas, Javier, de dar a través de este programa todas las semanas, y que tiene que ver con un concepto de que para la izquierda en nuestro país se ha utilizado y van a seguir justificando a la delincuencia porque ellos creen que es culpa de la sociedad que tengamos delincuentes, que tengamos crimen organizado. Entonces, mientras sigan romantizando la izquierda a los delincuentes criminales, no vamos a tener nunca un país que efectivamente enfrente con la dureza que se necesita a estas bandas criminales. Natalia Navarro. Mira, yo en realidad concuerdo absolutamente con todo lo que han dicho mis compañeros de panel, pero además sumarle la laxitud en la legislación chilena, que es lo que más o menos comentaba Max, respecto a que efectivamente este es un país que se ha tornado muy garantista y que con esta romantización también de la idea de que el delito, no por aumentar la pena, disminuye el delito. Ciertamente todos los que estudiamos algún ramo, tuvimos algo de criminología, sí puede tener razón, pero en la práctica algo hay que hacer. O sea, no podemos quedarnos esperando sentados a ver qué es lo que pasa y seguir creyendo solamente en la teoría. Hay que hacer algo y hay que poner mano dura ahora, porque si no esto se desbanda. Sumado a ello, creo también que el Estado es desorganizado, por ende es como la tierra de hoja ideal para la proliferación de este crimen organizado en un Estado desorganizado. Y finalmente, creo que lo que no habíamos querido ver, y sí hay y sí existe, es una tremenda corrupción interna. Hoy día se destapó una caja de Pandoras con el caso Hermosilla y vimos cómo un montón de chats embarraron a un montón de distintas autoridades a todo nivel judicial, magistrados de la Suprema, magistrados de las Cortes de Apelación. Entonces, si el sistema está podrido desde dentro, ¿qué podemos esperar hacia afuera? No es mucho más. Y en ese sentido, fíjate que encuentro que es interesante decir también que este país es un país pequeño, tiene poca gente, y de alguna manera todas las personas que están en la judicatura, todos los magistrados, toda esta gente que trabaja en notarías, conservadores, archiveros, fíjate que están todos de alguna u otra manera relacionados. ¿Por qué no decirlo también muchos políticos? Entonces, si sumamos, es como un invernadero perfecto para generar la situación que estamos teniendo hoy día. Mucha corrupción interna, no lo sabíamos o no lo queríamos ver, y eso, si lo suma a que todos estamos relacionados de alguna manera, no es una buena señal. Entonces, al menos mi idea
es que la única solución para que esto deje de ocurrir o disminuya es poner mano dura y hacer una podada importante con toda esta corrupción interna que hay y, por supuesto, legislar de otra manera y que el gobierno se ponga de una vez por todas los pantalones y haga lo que tiene que hacer. Concuerdo con Natalia, debe ser muy malo relacionarse con los políticos. Marcela, le quiero hacer una pregunta. No, pero con algunos políticos. Hay que poner... hay Me otros- paro y me voy. hay Cuidado otras- que aquí hay hay que poner- candidatas varias aquí, de Oye, 3 candidatas y un candidato. Oye, hay otras políticas muy buenas que han hecho su pega, han hecho su Claro. trabajo, han defendido los principios. Todo el mundo sabe quién es Camila Flores, pero me Oye, con cuento oye, acá. Po. oye, pero- Perdón que te defienda. Pero ¿para qué nos podemos poner tan grave? No, po? pero es que no, Parecís po, de po. izquierda. Po. Ya, Por oye, supuesto que sí, oye, pero se dieron cuenta que en algún punto hay un diputado de apellido Leiva que la hermana creo sí. que es notario, la Toda la señora es familia, notario, no sé los qué, tíos, notario. Entonces, sí. ahí tú te das Claro, cuenta que sí. están todos relacionados. Marcela, hay que poner el foco en el delincuente o en la víctima, porque lo decían, venimos de un sistema garantista, muchas veces desde la ideología, desde la formación sociocultural se mira al que tiene que robar como un desposeído. Tú sabes, dispara un poco. ¿ustedes saben cuánto gana un defensor de las víctimas hoy día? ¿Un defensor público de víctimas? ¿Cuánto? Más que un Bastante fiscal. bien. Menos de $1 millón mensuales. ¿Y A un sabes penal público. Sí, no, un defensor de víctimas. Ah. Me El refiero, defensor pero no- de las víctimas, la nueva figura. La nueva figura. ya, Menos la de $1 nueva millón figura. estaban Y hoy día contrástalo haciendo con el licitaciones. defensor Penal de los público. acusados. ¿Y sabes cuánto gana un defensor penal público? Arriba de $1,5 million, por darte un número. A lo que Sí. quiero... Espérame, que a lo que quiero ir, independiente de cuánto gana, no. No, pero para que Que veáis gana- cómo sí, pone po. el gobierno El foco. el foco. O sea, Quiero- le está pagando menos. Perdón, Javier, te interrumpí. Dale. Quiero saber, Marcela, para que la gente entienda también y los que creen que tenemos que abrir poco menos que un monasterio de los dominicos para rehabilitar a estas personas, ¿cuál es el perfil del machucado, el malo, el reincidente? Es que acá hay algo muy importante, que es como cuando hablamos de crimen, yo escucho a Natalia, por ejemplo, cuando habla del delito, del crimen, de la corrupción, es muy importante diferenciar el crimen organizado del resto de la criminalidad, porque no estamos hablando de la misma cosa, pero históricamente en Chile al crimen se le ha tratado como talla única, como que todas las Todo es cosas... crimen organizado. Ajá. todo es delito crimen. nomás, Sí. todo es Ah, crimen. claro. Todo en una misma Una bolsa de bolsa, gato. entonces eso también nos ha llevado a donde estamos hoy, por ejemplo. Entonces, cuando tú me preguntas cuál es el perfil del machucado malo, dime qué tipo de ¿Qué crímenes machucado? perpetra ese machucado malo, porque es muy, muy importante que tengamos especialistas que tengan idoneidad, profesionales idóneos para tratar, prevenir y controlar el crimen en nuestro país. Ya basta de surtir, no sé, ingenieros comerciales, periodistas, cineastas, abogados, con el respeto que les tengo. Los abogados no son especialistas en la prevención y en el tratamiento del Maxi crimen. Es como tiene un que... magíster en la Universidad de Salamanca. No, pero Sí, política pero no es criminal, criminólogo, por ejemplo. Es Claro. como que yo tuve que estudiar Derecho Penal Entiendo. porque soy criminóloga, pero no soy No, abogada. sí, estamos de acuerdo. Entonces, y con absoluto respeto, y además en Chile se espera que un profesional las haga todas, que sepa de todo. Entonces eso también nos tiene como en esta suerte de bolsa de gatos, porque todos tenemos que cumplir con responsabilidades que se le adjuntan, sin tener, por supuesto, las capacidades para hacerlo. Entonces, el perfil de qué machucado quieres saber, y empezamos ahí porque el crimen Ya. se tiene que tratar con Antes especificidad. hablaba del delincuente habitual, estos que hurtos, La ¿cierto? cartera. Los mecheros, los De bajo lanzas. Delitos de bagatela. Bagatela, Claro, sí. esos son los que pasan, que ya los conocen, que tienen Lanza. ¿ah? tienen Claro. su lugar en la cárcel, digamos. Vale, ¿ese perfil es rehabilitable o va a ser reincidente pero crónico? No, ese perfil yo tengo la casi certeza de que es rehabilitable si se, por supuesto, si tiene las circunstancias favorables para así establecerlo. Pero vemos que el nivel de reincidencia en nuestro país alcanza incluso el 50%. Entonces, ¿qué sucede? Los programas que se tienen dentro de la cárcel no son los adecuados No, para rehabilitar a los reos. Es que no hay programa, digamos No, los defensores. No hay programa programas, serio. oye, No, tienes digamos los trabajadoras sociales lo hay. haciendo No lo hay. reportes de reincidencia, o sea,
del nivel de riesgo lo están haciendo trabajadoras sociales, Claro. según me cuentan. Así es. Entonces, por favor, ¿hasta cuándo vamos a tratar? No podemos salir a reclamar o estar viviendo bajo miedo todo el tiempo y no exigir idoneidad en los cargos que realmente son responsables de nuestra seguridad. De verdad es una paradoja. ¿Puedes agregar algo, Javier, ahí a lo que dice Marcela? Sí. Que es muy importante el rol que tiene precisamente Gendarmería. Gendarmería es una institución muy importante a la hora de hacer el circuito en la prevención del delito y en la acción ya más fuerte, digamos que es la acción más represiva. ¿Ya? Son, en definitiva, quienes custodian a estos individuos y si ustedes me preguntan hoy día, nuestro sistema penitenciario, No, ¿está en condiciones? Por No. supuesto que no. no. Tuvimos hace algunos meses atrás un grupo de delincuentes que porque no accedieron al traslado a una cárcel de otra ciudad donde ellos querían estar, comenzaron a destruir la propia cárcel, a romper las paredes de las cárceles. ¿Para qué? Para provocar. Esto es nuevo, no es tan nuevo. Hemos tenido terroristas como el señor Yaitul y tantos otros con huelgas de hambre, con presión a la autoridad política o administrativa Grandes de próceres turno. de Chile. ¿Precisamente para qué? Para provocar ciertas acciones. ¿Y qué es lo que pasa? Ya vemos qué ha pasado. ¿Qué pasó en su minuto, cierto? En México, qué es lo que Sí, pasó claro. en Colombia, qué es lo que ha pasado en El Salvador. Que ya es irrefrenable casi. Venezuela, el tren de prácticamente Aragua. ya no hay remedio, ya no hay vuelta. Entonces, si no se entiende que el rol de Gendarmería de Chile es indispensable en esto y que eso implica sacar la corrupción que está dentro de la propia institución de Gendarmería. Te voy a dar un dato. Hubo un aumento del 90% en casos detectados entre 2024 y 2025. Se incautaron en promedio 21 celulares diariamente En en las cárceles utilizados para coordinar la distribución de armas. Estamos, digamos la verdad, conversando de armas, de cárceles, de crimen organizado. Vamos a una pausa y ya volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. ¿Sabías que existe un mercado libre de energía donde no estás obligado a comprarle a un solo suministrador? Así es, existe un mercado libre que está avanzando y en Energy Asset estamos trabajando duramente para que llegue a tu casa lo más pronto posible. Actualmente edificios, comercios e industrias pueden ingresar al mercado eléctrico libre si tienen una conexión eléctrica sobre 300 kilowatts y es posible legislar para que este requisito llegue a cero, para que todas las personas puedan elegir entre muchas ofertas de energía. ¿Quieres conocer más del mercado eléctrico libre? Ingresa a mercadoeléctricolibre.cl e infórmate de todo para que pronto podamos comprar energía a tarifas más bajas. Energy Asset, energía segura, cercana y transparente. Conócenos en energyasset.cl. Vamos. En Santiago hay una oferta casi interminable de ópticas. Y te van a hablar de filtros, te van a hablar de marcos y sobre todo con precios que parecen muy atractivos, pero déjame decirte una cosa. Lo barato sale caro. Es por esto que en Óptica Orange no solamente queremos ofrecerte un anteojo, sino que queremos asesorarte en todo el proceso de compra, desde el examen visual hasta que elijas el marco que más se acomoda a tu rostro con la tecnología de última generación. En Óptica Orange nos gusta hacer las cosas bien y tu bienestar visual es y seguirá siendo siempre nuestra prioridad. En Santiago, Ñuñoa y la Rosa del 3081. ¿Para qué va a apostar por esta persona que está con un cartelito ahí en el centro que dice lente, 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 lente? A veces es hasta lavado de activos. Nunca le van a dar el verdadero material que le están prometiendo. Pero Óptica Orange no empezó recién. No son una empresa que apareció hace 2 semanas. ¡Pum! Óptica, tanto. No. Tienen lo mejor y la más alta tecnología para que usted esto se lo cuide. Ya que es discapacitado visual, igual que yo. Hagamos las cosas bien. Seguimos. El problema entonces es que el delincuente no se rehabilita. Ya, ok. Entonces la cárcel es mala porque están todos hacinados, están llenos de piojos. Ya, vale. Pero en la semana de que Kast visitó a Bukele y apareció una periodista, tenía que ser de Chilevisión. Era Surdivisión. Y hizo ¿Qué dijo, se y dijo, extraña? era imposible no conmoverse con esas pobres personas. Violadores, buenos que Asesinan, que degollan a una persona en la calle que no está ni ahí. O sea, violan niños, mujeres. violan niños, mujeres. Bukele le dijo a una persona, a una abuelita le cortaron las manos por no pagar esas patentes que venden ahí, que son tan... A ver, ¿el sistema carcelario de Chile está obsoleto?
Sí, absolutamente, así como el Totalmente. sistema judicial. Sí. Absolutamente fuera de tiempo, desfasado, obsoleto, terrible. Hay que actualizarnos y hay que capacitarnos adecuadamente, no solamente hacer cursitos para tiquear ahí que se cumplieron los requisitos del trabajo, de la carrera. Hay que tener capacitación idónea. ¿Qué está más obsoleto, Max Morat, el Poder Judicial o la cárcel? Las dos cosas en realidad. Las Que dos dependen, cosas. igual un servicio depende del otro, ¿no? No, lo que pasa es que. Gendarmería a está a ver, cargo del Poder Judicial, no no, a ver, no. ¿De quién está a cargo No, Gendarmería? Gendarmería está a cargo del Ministerio de Justicia. del Ministerio de Justicia. Del El Ministerio Ministerio de de Justicia tiene 5 servicios, Así es. uno de ellos es Gendarmería de Chile y ahora va a pasar a ser parte del Ministerio de Seguridad. No, ¿Qué hay esa que. weá? A ver, es que todo es todo un complemento. El sistema judicial en general está pasando por un horrible momento porque está no solamente desactualizado, le faltan recursos, está ideologizado, no tienen políticas claras de ninguna naturaleza, de ninguna cosa. Aquí no existen políticas de reinserción social, no hay, en ninguna cárcel. Además, las cárceles están todos hacinados, sí, que también es cierto. ¿Y qué hacen Los los jueces? derechos humanos. No, es de que ese Chile. es un punto político. O sea, ¿qué le importa más al sistema judicial? Los derechos humanos del delincuente y no de las víctimas. Porque esa es la verdad. ¿Qué le importaba más a este gobierno de Boric? Los derechos humanos de los terroristas, de los delincuentes, de los que tiran molotov, versus los derechos humanos de las víctimas y de quienes, escúchenme bien, hacen el resguardo del orden público. Los derechos humanos de los carabineros, de los PDI y de los militares no existen para el gobierno. Así es. Y existen solo para algunos fiscales y solo para algunos jueces. O sea, esto es muy grave. Esto es muy grave y lo hemos visto con lo vimos con el caso del capitán Maturana. Así es. Lo vimos con el caso del capitán Maturana. Vemos todos los días sentencias que condenan a personas de 80 o 90 años por cosas que hicieron hace 50 años. Y Sin, más. sin ninguna prueba, Así absolutamente ninguna. ¿Y quiénes son esos ministros? Los mismos ministros que hoy día están cuestionados. Así que, Así que es. si el Poder Judicial no vengan con cosas, está absolutamente cuestionado. ¿Y saben por qué? Porque está tan politizado que todos tienen que ver con algún cargo de algún hijo, de algún hermano, de algún tío, de algún amigo. Todos responden el teléfono, todos hacen favores y todos en pasillo escuchan a otras personas. Oye, esta cuestión la sabe todo el mundo. Sí. ¿Sí? Oye, todos los que litigamos y todos los que sabemos perfectamente quiénes son amigos de quién. Y espérate que se empiecen a destapar más cosas. Parece que sale pero una Yo salmonera creo, ahora. sí, ¿cierto? yo creo que con el tema de la Ángela Vivanco, No, Pobre, embarrado. yo creo que ahí va a comenzar a hablar y yo creo que va a seguir cayendo. Y Sí. ¿quiere que Queda les mucho. diga algo? Dígame. Que caigan Todo. todos los que tengan que caer. Sí, po. O sea, cuando nosotros logramos acusar constitucionalmente al juez Muñoz, Ah, qué bonito fue eso. que eso fue una gran cosa, Sí, po. sacar a uno de los elementos que más podrido han tenido nuestro sistema judicial, fue una pequeña batalla. Sí. Pero cuando uno ve con indignación lo que hace, por ejemplo, un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Sí, claro, ministro Mesa. el señor Mesa, que uno dice, está al borde de la prevaricación. No, es prevaricación, yo lo puedo decir. Es prevaricación. Entonces tú dices, ¿cómo nuestro sistema, querido Max, Así es. no va a estar podrido? Si hay, Javier, una de las patas más cojas y que permite que sigan aumentando y que crezca la delincuencia, la criminalidad y esta gran escala como el crimen organizado, es precisamente Mira, por el Poder Judicial. Un botón de muestra de lo que dice Camila. La audiencia en que quedó libre, obviamente, la Raín y toda la gente Sí, de Procultura. Procultura. ¿Quién la dirigió? Patricio, ¿se acuerdan? Álvarez. Buenas personas. Así se llama el juez. Muy buenas personas. Sí, Ya, ¿y qué hizo ese juez hace unos años atrás? Pillaron una banda organizada de 11 personas que Así es. estaban explotando casinos ilegales en Santiago. así es. ¿Y qué qué hizo? hizo? Los dejó todos en libertad provisional. Si es un patrón. ¿Te Esta das cuenta, gente no? tiene un patrón ¿Te das para cuenta, no? fallar. O sea, no pueden desapegar su ideología, su carga, Así es. que la llevan a la aplicación del derecho que Así debiera es. ser algo sumamente objetivo y estricto. La retuercen, la Juego retuercen, Rutia, perdón. la retuercen. juego Y no Rutia. es solo eso, sino que también es la forma de elegir a los ministros el día de hoy. ¿Qué pasa? Que van al Senado a ser electos y empiezan los besamanos y empiezan las tratativas y empiezan los llamados y oye, vota por este y vota por el otro, y eso al final del día políticamente para el Senado, por ejemplo, implica que ese magistrado debe un favor. Entonces, así se da esta dinámica. Hay que buscar una nueva forma de elegir a Sí, los claro. ministros de las Cortes. ¿Por qué? Porque no pueden estar ligados
a la política. Eso es muy Bueno, y nefasto. todo el mundo sabe, voy a decir una cosa que a lo mejor va a ofender a mucha gente, pero una cosa sabía por todos los senadores y por todo el mundo. Siempre se eligió uno y uno. Sí. Porque 2/3 tú no puedes generar 2/3. Entonces, la derecha elige uno y toda la izquierda vota a favor. La izquierda elige uno y toda la derecha vota a favor. Parece Congreso. Es uno y uno. ¿Te fijas o no? Es uno y uno. Entonces, ¿cómo no estás politizado? Mire, yo por eso en algún minuto avalé mucho la propuesta que tenía Johannes Kaiser Así es. respecto de que podía quedar entregado una cosa un poquito más al azar, que lleguen personas con muchas capacidades, desde el punto de vista técnico, todos los mejores, Bien. y que al final sea un sistema que no elijas tú, sino que sea el azar, casi que la suerte, y queden las personas en determinados cargos teniendo la certeza de que todos cumplen con sus capacitaciones y que técnicamente son personas bien formadas. Porque lo que pasa es precisamente lo que dice Max. Llega, se elige uno de un lado, va con la lista del otro, quienes votan en contra, los partidos chicos que no tienen representación de un ministro o de otro ministro. Es como, por ejemplo, algo que a mí mucha gente me dice, oye, ¿por qué tú eres tan dura con el presidente Piñera? Porque yo tengo buena memoria. El presidente Piñera, que en paz descanse, a quien yo apoyé y fui parte de su gobierno también como diputada. Pero él fue el que puso a Patricia Muñoz como defensora de la niñez. Sí, me Sí, acuerdo. así es. Entonces, estaba ahí una ese día. mujer de ultra izquierda Sí, claro. que tuvo un pasado, digamos, por esa institución, una pasada horrorosa. Y que no hizo Yo nada. tampoco me olvido que fue precisamente el presidente de la República, con el señor Larraín, Hernán Larraín, Uf. que le doblaron el presupuesto al Instituto de Derechos Humanos. Hernán Larraín, compadre, es un sátrapa. Eso es lo que Así puedo es. decir. Sátrapa. Gobierna de manera despótica el Ministerio de El- Justicia. El mismo que estuvo negociando Sí. con, no me acuerdo si fue Aucán o Guaycama, ya no me acuerdo con quién, con uno de estos terroristas que Así estaba es. en huelga de Así hambre es. en el segundo gobierno del presidente Piñera, Sí. y partió a negociar con el terrorista. Si con los terroristas no se negocia, entonces uno dice, pues, oye, ¿por qué los venezolanos, los colombianos, por acciones políticas, gestos políticos que Hernán contribuyen Larraín, para precisamente que que esta gente cree con que puede su- hacer lo que quiera? Que Hernán- expresan Pueden venir a invertir. debilidad, Exacto, que del Estado de expresan Derecho. Hernán debilidad Larraín, de la gobernanza. Con su opacidad, con su omisión, dejó morir a más de 30 personas entre Punta Puerto y Colina, personas Y le da adultos lo mayores, mismo. que fueron finalmente contagiados por COVID y murieron. Sí. Cuando se hizo la ley ¿te acuerdas tú de un indulto conmutativo COVID? A todos Y se dieron todos los presos, menos los que estaban en Punta menos Peuco. los de 80 y 90 años que eran los más vulnerables al COVID. Así fue. Y ellos murieron y los dejó morir. Si es un sátrapa, Hernán Así Larraín. es. Y siempre ha sido un miedoso. Lo comparto. Ojalá que algún día le pasen la cuenta por sus vínculos con Colonia Dignidad, porque ahí ya pierde la memoria. Pierde la memoria. Estamos hablando de criminalidad y una de las cosas que más impacta cuando vemos las noticias es que varias de estas bandas criminales que hacen portonazos, que llegan con 5 pistolas en la mano, 2 camionetas Subaru mínimo a hacer un portonazo, rondan los 14, 16 años. ¿Por Sí. qué vemos este fenómeno, profesora Marcela? Bueno, estudiante Javier. Es porque no es un accidente, no es al azar, es porque las edades enfrentan menos medidas punitivas. Entonces el crimen organizado, nosotros tendemos a pensar en los gangsters, no sé, de las pandillas de los años, claro, algo así. Pero ellos son bastante sofisticados, pese a que tienen estudios truncados, la mayoría de ellos sí han desarrollado habilidades de supervivencia, por supuesto, y dentro de eso está el cómo hacer frente a medidas punitivas como la cárcel, por ejemplo. Entonces, es por eso que empiezan a reclutar gente mucho menor. Y porque esta gente menor no ve otra esperanza de futuro, porque tenemos una gobernanza criminal en Chile en ciertos territorios, que es cuando el crimen organizado toma absoluto control de esos lugares, ahí se llama gobernanza criminal. Entonces ellos ya viven en, digamos, estas circunstancias en que aspiran no a ser abogado, no a ser médico, no a ser criminólogo, no a ser periodista, sino a ser un gángster, porque además la cultura popular le está mostrando videos todos los días de personas que con una pistola son capaces de adquirir bienes que para ellos significan el paraíso, más o Vale, menos. En su visión, ahí está el problema, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo se trata el menor? En lo personal, bueno, todo a lo que me dedico, estuve trabajando una vez en un reformatorio, un centro de menores, de servicio público, ¿cierto? Que hace licitaciones, valía callampa. No hay nada de rehabilitación, ni de reinserción. Me acuerdo que una vez fueron a fiscalizar, oye, si era chanta la vaya, duré un mes.
era chanta, una vez llegaron a fiscalizar de senda y agarraron 2 cabros, sacaron unas témperas a los psicólogos y empezaron a pintar con ellos para que los buenos vieran que estaban haciendo algo, pero en verdad no están haciendo nada. ¿Cuál es la estrategia para prevenir o tratar al chico que ya está metido en el barro, que ya tiene las manos en la masa, que probablemente ha cometido 4 portonazos? Sí, bueno, esas personas jóvenes hay que removerlas de su entorno familiar, lamentablemente. Y acá yo sé que muchos buenistas se me van a tirar a la garganta con garras diciendo, no, es que no puedes remover a los niños de su entorno, pero justamente ese entorno es el que no ha intervenido para cercenar estos comportamientos. Entonces tenemos que tener centros en donde estos niños se puedan llevar con seguridad, que no les pase, por supuesto, nada de lo que ha históricamente pasado en estos centros de menores, que es como el tráfico sexual, por ejemplo, las violaciones, etcétera, y se les discipline, se les enseñe que hay otros talentos, que hay otras capacidades, porque puede ser que encontremos dentro de personalidades que ya tengan conductas desviadas, tal vez coeficientes intelectuales que sobrepasan el promedio, que es muy común, no es la regla general, pero es común dentro de la criminalidad más sofisticada, por ejemplo, y podamos ahí sacar a un muy buen doctor en el futuro, a un muy buen abogado, a un muy buen ejemplo de otras realidades. Pero sí, no hay que dejarlos ahí, hay que intervenir inmediatamente. Renovación Nacional. Qué mala onda. No voy a venir más. Sí, pues Javier. Cosa suya, ahora Diría. otros que querrán ocupar esa silla. No, Ok, que quede No, grabado, no, no. quede grabado, no. la querimos. Yo creo que eso tiene que tener 2 componentes, una mano muy dura y una mano un poquito más amigable. Yo creo que si hay algo que se ha perdido, sobre todo en nuestra juventud, es la disciplina. El orden, la disciplina y el respeto. Yo creo que nosotros tenemos que volver a tener correccionales en Chile. Correccionales así, al estilo norteamericano. Al estilo norteamericano, correccionales de menores, no estos servicios que mejor niñez, no, correccionales, donde realmente el trabajo duro, el rigor y la dureza del castigo impere. Yo presenté además un proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal a los 12 años. El promedio de la edad de imputabilidad penal para que un joven pueda responder ante la justicia en Latinoamérica son 12 años. Países como Brasil es a los 11 años. En Chile desde los 14. Y ustedes saben que entre los 14 y los 16 también hay una diferenciación. Tampoco se les trata, digamos, como lo que son. Un delincuente, porque una persona entre 14 y 16 sabe perfectamente. Es interesante esa mirada porque ¿cómo le dices a un niño que algo que está haciendo está mal si no lo corriges con una sanción drástica? Exacto. Por ejemplo, Que a lo menos tenga un impacto de haber vivido una experiencia tan dura por hacer algo que estaba muy mal. Yo estoy hablando, Javier, principalmente de los crímenes. Sí. Te hablo el joven que mata, el joven que viola, que roba y que mata. Estoy hablando de ese tipo de que, en definitiva, lo que pone en riesgo es la vida de otro. Yo creo que esas personas, a los 14, a los 15 años, tú las puedes rehabilitar, al igual que la Marcela. Yo creo que es más fácil a un cabro claro. de esa edad que a un persona de 50, 60. Pero no a todos tampoco. Pero tienes que tener la dureza. Y para eso que tú no lo puedes seguir mandando a estos centros mejor niñez porque no cumplen. Van, no, porque déjame entran, contarte, yo estaba salen. solo un fin de semana con 3 cabros, brígidos, con tatuajes en la cara, se me arrancaban, pues si ¿Y la qué vas a reja hacer? medía esto. Claro, exacto. ¿Y qué iba a hacer yo? Por eso, los Y no correct- después decir No. nada, ni siquiera, oye, ven para acá, porque te llaman, por ejemplo, se te escapa un cabro, tenés que ir a hacer la presunta desgracia, tenés que ir a la comisaría, dar tus datos, ¿cachai? El menor se te extravió a ti, Claro. se me extravió a mí el menor, es un leseo, después te preguntan, y ¿sabes qué hacen los cabros en la tarde? Llegan todos volados así, hola, tío, Claro. me da un cigarro. O sea, por eso tener tener un reformatorio, digamos, tener estos centros lo más parecido a la disciplina militar posible, me parece que es la mejor manera. ¿Es la mejor manera? En cierta parte sí, es la mejor manera, porque como yo concuerdo con lo que dijo Camila, se han perdido los valores de disciplina, de orden, y además estamos en épocas en las que las familias ya no comparten, especialmente en la época de los ídolos, que es justamente donde
el niño o la niña tienen a quien mirar como un ejemplo superior, y hay muchas familias que ya no los tienen. Esto se llama la época de los ídolos, que es cuando están creciendo 11, desde los 10 a los 14 años más o menos. Pero a mí me gustaría acotar algo, que hay conductas desviadas realizadas por niños que no son rehabilitables, que nos dan una indicación de que hay anomalías psicológicas en ese niño. Por ejemplo, si realizan acciones que en un adulto serían comprendidas como un crimen y serían castigadas como un delito grave, un crimen, ese niño ya nos está demostrando que tiene la capacidad de cometer ferocidades. O sea, tenemos niños, por ejemplo, 11 años, 14 años, descuartizando personas. Acá recordemos que también la gente a veces y me estoy desviando un poco, pero es muy necesario presentar todos estos puntos. Recordemos que el crimen organizado, para integrar a un nuevo miembro, tiene pruebas que son bastante cruentas. Por ejemplo, incluso abrir el pecho de un enemigo, de una pandilla enemiga, abrirle el pecho a uno de ellos, un miembro de ellos, sacar el corazón y comerlo delante de los otros miembros. De esto estamos hablando. No estamos hablando de personas que van a carterear. No estamos hablando de personas... Claro, no estamos hablando de personas que entran a una casa que no está habitada, se roban un PlayStation, qué sé yo. Estamos hablando de personas que se les solicita que grupalmente violen a mujeres, violen a niños, para probar su valor frente a esta pandilla a la cual ellos quieren pertenecer. Oye, Marcelo, estamos hablando de los menores, pero si hacemos la homologación al adulto, 18 para adelante, entendiéndolo, el violador, el descuartizador adulto mayor de 18 años, ¿es rehabilitable o cadena perpetua? No, cadena perpetua, por supuesto, especialmente para los violadores. ¿Usted cree en la pena de muerte? Yo creo en la pena de muerte. ¿Por qué? También. Porque desde la criminología nosotros entendemos, una porción de nosotros entiende y cree, yo me suscribo a esto, que hay dos tipos de criminales que no son rehabilitables. En primer lugar, los pederastas. Y en segundo lugar, cualquier persona que haya integrado las filas del crimen organizado. No son rehabilitables. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ellos? ¿Los voy a mantener per secula seculorum en un recinto penitenciario sin producir nada benéfico para la sociedad o sin contribuir a la sociedad? No creo que valga la pena. Además, que no hay resarcimiento apropiado para sus víctimas. Porque cuando tú dijiste hace un rato atrás, ponemos el foco en el delincuente o en la víctima. Y como ustedes establecieron, el Estado es garantista del delincuente. Y acá vamos a poner un ejemplo muy simple para que todos se den cuenta de cómo el Estado traiciona a las víctimas. ¿Quiénes son quienes tienen que organizar las completadas, los bingos, los bailables, para poder acceder a representación legal? Las víctimas. Claro. Porque el Estado garantiza el servicio al delincuente. Entonces, si nosotros realmente queremos poner a la víctima al centro, porque víctimas de algunos delitos jamás van a tener resarcimiento apropiado, siquiera mínimo para el dolo que se ha efectuado contra ellos, entonces tenemos que tener un sistema que prevenga la revictimización y la retraumatización de esas personas a través de mantener a estos personajes que no son rehabilitables. Doy la voz a la senadora Camila Flores. No, muy breve. Hay que decir algo, y aquí yo sé que Max va a compartir conmigo. Dígame. En Chile la cadena perpetua no existe, salvo Así para es. nuestros militares que están Así es. por la venganza de la izquierda aún presos. Pero la cadena perpetua efectiva en nuestro país no existe. No existe. No tenemos ninguna persona que haya estado toda su vida No. en la cárcel. No. Claro. Por más A ver, pero terrible que haya 40 sido- años es cadena perpetua me refiero hasta el último suspiro. A ver, cadena perpetua es toda la vida cuando Así es cadena perpetua efectiva. Pero en Chile no hay No ninguna existe. persona que haya estado más de 20 años en la cárcel. No, es que no existe. Ese- La legislación dice 20 años perpetua y perpetuo calificado 40. Así es. Por ahí lo está. tanto, y no hay No hay. ninguna persona que haya estado 40 años. 20 es lo máximo. Entonces, yo creo que eso es súper importante porque la gente dice, no, denle cadena perpetua.
Señora, señor, cadena perpetua Que no existe. en nuestro país no existe. Va a salir igual, en el mejor de los casos, que nunca ha pasado, en 40 años. Interesante conversación, digamos, la verdad la criminalidad es más de lo que uno ve y hay muchas aristas. Pero bien, este espacio es presentado por Tú Construyes, una empresa dedicada a entregar materiales de construcción de la más alta calidad para tus proyectos de interior y exterior. Y ahora que Chile se prepara para construir una nueva etapa, es buen momento para recordar que lo más importante es lo que construyes tú. En tuconstruyes.cl encuentras policarbonato, siding, teja asfáltica, lana de vidrio y asesoría experta para que cada proyecto cuente con calidad garantizada y un servicio a nivel profesional. Visítanos en tuconstruyes.cl y en nuestras redes sociales como @tuconstruye_oficial. Y atención, porque está en la región metropolitana. Compa en Tú Construyes y dice que, por digamos la verdad, el flete es totalmente gratis, cortesía de la casa. Sí, menos en Puchuncaví, porque solamente región metropolitana, ¿ya? Tú Construyes, lo mejor de lo mejor. Vamos con Vigila. Estimados vecinos, en Vigila 24/7 desarrollamos proyectos de seguridad. En esta parcela, los propietarios tienen originalmente instalado un sistema de alarma normal, común y corriente. Lo que hicimos nosotros fue instalar un perímetro de seguridad, un anillo de seguridad adicional para que el delincuente que intente entrar a esta propiedad, el sistema de seguridad lo tome antes de que llegue a la casa propiamente tal. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Ingresa a www.vigila24x7.cl para encontrar todos los servicios que ofrecen para garantizar la seguridad de su negocio, empresa o domicilio. Guardia virtual, conserje virtual, monitoreo 24/7, sistema de alarma, sistema de cámara, cerco eléctrico, videoportería, citofonía y control de acceso, mantención de guardias físicos y servicio de patrullaje. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Se está sofisticando también la seguridad porque ya vemos cómo está la situación. Pena de muerte. Sí. A favor. A favor. A favor. A Mira, favor. y yo te voy a decir por qué opino que la pena de muerte a favor. Primero, como decía Marcela, hay delitos que no van a ser rehabilitables jamás. Segundo, ¿tú por qué vas a estar manteniendo la vida entera? Aunque tuviéramos cadena perpetua en Chile efectiva, ya va a estar toda la vida. Vamos a mantener a un tipo toda la vida que nos cuesta alrededor de $1 millón mensuales. ¿Por qué no mejor destinamos eso a la víctima de ese individuo? ¿Por qué no mejor destinamos a los niños que realmente podemos todavía rehabilitar o que efectivamente necesitan de educación, de comida, de vivienda? Destinamos ese dinero a esos niños y no a un delincuente que no se va a rehabilitar jamás. ¿Qué sentido tiene? Ayúdame un poco, Max Murat, porque la Constitución defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces entramos en un dilema filosófico, metodológico, lingüístico, arcaico. No. A ver, ¿cuál es el nada. límite? Porque eso es lo que van a decir los grupos que no quieren pena de muerte, No, digamos. para nada. Mira, si es súper sencillo. Existe la legítima defensa de las personas. Si alguien entra y pone en riesgo tu vida, tú tienes el derecho a defenderte, en tal sentido que incluso signifique la muerte del otro. Así Acá el Estado se está defendiendo de aquella Eso persona que es. está causando un daño irreparable y que va a seguir causando. Es como el cáncer. Cuando avanza y te tienes que cortar una mano para que no siga avanzando la enfermedad, te la corta. Aquí es exactamente lo mismo. Legítima defensa desde el Estado a estas manzanas podridas que no tienen solución, compadre. Y aquellos que dicen que está abolida, no está 100% abolida la pena de muerte en Chile, así que podría volver a O sea, reinstaurarse. de hecho, todavía en el está sistema- vigente en el Efectivamente, Código la de traición. Justicia Militar. Militar. Sí, pues, o sí. sea, Delito de la, traición. la traición a la patria Sí, tiene claro. como pena en nuestra legislación Así es. actualmente la pena de muerte. Y de hecho, en nuestra actual legislación, la pena de muerte está abolida, pero no derogada. Es decir, que si algún gobierno, algún presidente quisiera enviar al Congreso un proyecto para reponerla en el Código Penal como sanción, podría perfectamente, y lo que se necesitaría es una norma, para aprobar esa norma son 4/7. Así es. Es un quórum muy elevado, que haya una transversalidad política muy amplia, pero se puede. Se puede. O sea, cuando dicen además, no, es que los tratados internacionales te Eso. prohíben. Señora, un tratado internacional, uno ingresa y se puede sale. salir de la misma manera, así de facilito. Nos salimos ¿O de usted los cree que tratados. Estados Unidos o que Bukele le importan mucho los tratados internacionales para hacer lo que tengan que hacer y cuidar a sus conciudadanos? No les importa nada, pues no están a través de este aparato, este pulpo que son las organizaciones internacionales, principalmente mandatadas desde la ONU. No, y también hay... A ver, esto tiene un tema criminológico. Yo sé que usted me va a retar, pero se lo voy a decir igual. Prevención general y especial. Si aquí es bien simple. O sea, si Así los es. demás criminales se dan cuenta que hay una política seria y que los más graves delitos van a terminar con la muerte de esas personas, muchos van a abstenerse de hacerlo y otros no.
Y además esa persona va a dejar de cometer delitos de ahí para adelante, porque la cárcel también los comete. Entonces previene de todas maneras y mejora Así la es. criminalidad. Es súper simple. Y justicia Efecto disuasivo de la proporcional, pena. además. Es súper Es simple. justicia proporcional, además. Es súper simple. Ojo, y no es retributiva, porque No. la vida de una persona no tiene No precio. tiene precio, Por tanto, así no es es. que muerte por muerte. Sino Claro, y no es venganza. No es, es Exactamente. que el punto no es la ¿Ustedes venganza. calificarían el narcotráfico como un crimen de lesa humanidad? Es un crimen de lesa humanidad cuando sus componentes, cuando tú empiezas a hacer la suma de sus acciones, el número de comunidades atacadas por esto, es un crimen de lesa humanidad. Sí, ¿Por qué podría habéis dudado? perfectamente. No dudé. Lo que pasa es que obviamente que el terrorismo para mí es un crimen. Lo que pasa es decirle esa humanidad, ¿qué es eso en realidad? Yo soy Bueno, estamos contrario. con los Me conceptos vaya a perdonar, yo jurídicos, soy supongo. contrario a ese tipo de cosas. Es un Igual. crimen atroz. Sí. Es un crimen atroz y que debe tener la máxima sanción. Pero ese vocabulario de la izquierda de lesa humanidad. O sea, perdóneme, Camila. ¿Violar a una mujer no es grave? Es muy grave. ¿Violar a un niño de 2 Pero años? no lo catalogan como delito de lesa A eso voy. humanidad. ¿Violar a Claro. un niño de 2 años no es grave? Y ahora, otra cosa, Max, que creo que es súper importante hacer un poco de pedagogía, ya que vemos varios abogados acá que principalmente nos interesan este tema. Así es. En nuestro país no existe ninguna persona condenada por delitos de lesa humanidad. La norma que tipifica los delitos de lesa humanidad en nuestro país son del año 2009. Así es. Por lo tanto, todos los delitos que se hayan cometido del año 2009 en adelante pueden tener la tipificación de lesa humanidad. Los que la izquierda, la ultraizquierda, todo eso surderío, bueno, que llora todos los días, porque claro, cuando hay delitos de lesa humanidad, de vuelta hay una nada más que suculenta indemnización por parte del Estado, ¿cierto? Sí. Y por eso se llenan la boca hablando de este tipo de cosas. Quiero decirles que ninguno de esas personas que están en Punta Peuco, que están en Colina o que están en la cárcel de San Joaquín, donde están las mujeres militares, ninguno está condenado por delitos de lesa humanidad, porque los supuestos delitos que ellos habrían supuestamente cometido se cometieron previo al año 2009 y por lo tanto son delitos comunes. Yo sería partidario de ponerle pena de muerte a los narcotraficantes. Y Sí. por una razón muy sencilla. Un narcotraficante que entra a un barrio esclaviza a los hombres de la familia con la droga y digamos, tú me puedes decir, sí, pero es que tú voluntariamente vas a acceder, sí, pero la droga es un método de control. Sí. Coercitivo. Así es. Así es. Segundo, armamento. Sí, señor. Hoy en día las bandas criminales tienen, no tienen un revólver, nadie tiene un revólver, tienen armamento de guerra. Hace unos días entraron con una UCI. Sí, claro. Sí. A un Así es. claro, a una empresa, claro. Así es. Tercero, corrompes la niñez. Y esta es una de las corrupciones más terribles que hay cuando los chicos Sí, po. Y esos prueban- son sus prueban la soldados. droga, prueban son sus Esos soldados. son sus soldados. Y por otra parte, comienzan a infestar a través del dinero las instituciones. Así es. Hace poco conocimos el caso de una fuerza aérea, no sé si te acuerdas, Max. Sí, claro. Así es. Entonces, Sí, claro. Y antes los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ¿se acordaron sí. ustedes? y que a mí me da lata que por parte de varios sectores digan que lo mejor para frenar el avance del narcotráfico, de las drogas, es legalizar la droga. Yo pienso que eso es hacerle el quite, o sea, eso O sea, es permitir bueno, que el mal... El Le- sillón de Donoto, Bueno, pues, queridos. claro, el Eso es, sillón de sillón Donoto, Pero entonces exactamente. legalizamos la pedofilia. Exacto, Claro, para que no hayan claro. delitos No hay más de pedofilia. Que no haya Claro, pues. propiedad privada para que los Lega- ladrones puedan robar. Legalicemos el homicidio para que no tengamos homicidio en Chile. Claro, Eso es lo más exactamente. estúpido que hay. Legalicemos la droga para que deje de haber narcotráfico y no va a dejar de haber consumo, no va a dejar de haber personas con Claro. dificultades mentales. Mira, pero además lo que hacen los grupos narcotraficantes es suplir lo que no está haciendo bien el Estado. Entonces ellos entran en la comunidad y vienen a surtir de cosas que efectivamente la comunidad no puede acceder Así es. y se transforman finalmente, al final del día, en los salvadores de ciertas comunidades. Lo más Entonces, parecido a Pablo Escobar. a pues, Pablo Nati. Escobar. Pero a Exactamente. cambio de Démoslo. protección, a cambio de Exacto, protección. Exacto. Aquí hemos- Entonces, perdona, ¿qué es lo que hay que hacer finalmente y por qué sí a la pena de muerte en mi caso particular? Porque tú evitas Así es. que sigan proliferando. Tú evitas, si tú matas a un tipo que violó a docena de niños y los mató a algunos, tú evitas que ese tipo se escape, se fugue, lo saquen, salga, no va a poder violar a otro. Así es. Entonces, esa es una manera de cortar al menos ese brazo nefasto del delito y del mal. Y estamos la teniendo una sociedad. conversación De alguna manera. bastante productiva y me parece que en 4 años de gobierno, de que ya se va el Merlucín, la única propuesta para combatir el crimen era el secreto bancario. Sí, la muletilla. Y que ya existe, porque la izquierda y Jara trató de instaurar que el secreto bancario
su ley era la panacea. Si eso existe al día de hoy, señora, Cualquier señor, juez lo ¿hasta puede cuándo le meten el dedo en el ojo a la persona? Eso existe hace mucho rato. Si hay una sospecha de una persona que está cometiendo algún delito de carácter económico y hay que abrir sus cuentas, se le solicita al juez de garantía, el juez lo acoge y se abre. Sería todo. Es que tampoco mismo. se están cumpliendo los procesos de debida diligencia en las instituciones financieras, lamentablemente. Entonces no están identificando las señales de corrupción financiera, lamentablemente. Si acá hay que... ¿Cuáles son los procesos de debida diligencia? Bueno, primeramente la identificación íntegra de cualquier cliente bancario, pero más allá tenemos estas remesas, estas agencias de remesa que se envían al extranjero, por ejemplo. Ahí no hay ningún control. No, Exactamente, y ahí se debe fiscalizar exhaustivamente también las inversiones de los extranjeros de países que estén presentando señales de comportamientos criminales como Venezuela, por ejemplo, lo voy a decir porque así es, Bolivia, qué sé yo, Colombia, etcétera. Estamos también en cumplimiento parcial solamente de la FAFT, que es la agencia global que determina los comportamientos económicos y procesos de debida diligencia hacia el narcotráfico, el antilavado de dinero, antifinanciamiento terrorista, etcétera. Y parece que a nadie le interesa, parece que el gobierno tampoco sabe. A ver, este gobierno sí, pero José Antonio Kast en su programa tenía un programa pero tremendo ahí de la frontera, el plan el del perro del infierno, ¿cómo se llamaba? Ese perro que cuida el infierno, bueno, no me acuerdo cómo. ¿Qué es lo que va a hacer José Antonio Kast en tu perspectiva para mejorar esto que el Merluzo llama la percepción de la ciudadanía? ¿Qué debiera hacer en tus palabras? Ay, ¿qué debiera hacer respecto aquí a la delincuencia? A la delincuencia, o sea, para que por lo menos tengamos un país más seguro en donde tú contestes una llamada y no lo contestes así, güey. No, a ver, es que hay hartas cosas que tiene que hacer. Yo partiría por expulsar a todos los inmigrantes ilegales, me vaya a perdonar, pero ahí vaya a tener un gran número de delincuentes fuera, ¿ya? Porque eso es lo que tiene que hacer y yo no estoy viendo que esa voluntad política vaya hacia ese sector, ¿ya? Yo creo que otra cosa que tiene que hacer también es de una vez por todas, no se va a atrever a hacer, es limpiar la corrupción del Poder Judicial. Si la gente que mete preso a los delincuentes son los jueces, hombre. Y mientras tú no limpies completamente la Corte Suprema, que es la cabeza de la serpiente, todo el resto hacia abajo, mandar mal. Es una cosa evidente. Y no veo la voluntad política de este nuevo gobierno que vaya hacia allá. No lo veo por la forma en que está eligiendo a la gente que va a ser parte del gobierno. Ojo, no solo los ministerios y subsecretarías, estoy viendo la Seremi, un desastre, estoy viendo los jefes de servicio y un montón de cosas agua abajo, me va a perdonar Camila, y yo no veo que esa gente tenga la voluntad de hacer la pega que tiene que hacer. A lo mejor este hermetismo nos tiene un poco de repente así como que nadie o sea, ojalá sabe. que la haga, perdón, yo parto de la base que ojalá que haga un buen gobierno José Antonio Kast, yo no lo estoy diciendo mal, estoy diciendo bien, pero yo veo que la gente que está eligiendo no sé si es la más idónea y no sé si tiene la voluntad para hacer lo que hay que hacer, porque hay que ser muy duro. Gendarmería, tú lo dijiste, Camila, hay que reformarlo completo. Hay que poner recursos, hay que construir cárceles, hay que sacar a los gendarmes que están hoy día, son pocos, pero hay gendarmes corruptos hoy día. Sí. ¿Ya? La inteligencia. No, no un gobierno inteligente. No, la inteligencia, porque estamos la con inteligencia del Estado. Estamos con todo el trauma. Y Gabriel Boric en la portada. No, pero que Javier, estamos con el trauma ladina. El Sí, trauma ladina, pues eso es. el trauma de la CNI. No queremos tener inteligencia en Chile, y bueno, sin inteligencia es imposible combatir eficazmente el crimen. Y los profesionales idóneos, porque como dice Marcela, acá no hay criminólogos. Esa carrera no existe. Yo estudié perito forense y tenía ramos de criminología, pero eso es todo, una pincelada. ¿Y qué pasó con los peritos forenses? Se truncó esa carrera porque solo quedaron los del mal, no, sin ninguna, solamente quedaron los de las policías de investigaciones y Carabineros de Chile. El tiempo vuela cuando uno se divierte, señora Marcela. Carreras. ¿Cómo se sintió en su primera vez, digamos la verdad? Maravillosamente, espero que me inviten nuevamente porque me encantó aprender de todos los invitados a quienes estimo y admiro. Javier, muchísimas gracias por la invitación también. Me siento fantástica, fabulosa, cognisciente. We hope you be back. Oh, thank you so much. Navarro, ¿cómo se sintió usted? Súper bien, qué mejor que estar aquí entre colegas y, por qué no decirlo, amigos. Senadora, ¿qué se viene para marzo? No, venimos con todo. Esto es de las pocas apariciones en medios que voy a tener porque en febrero vamos a prepararnos para lo que se viene en marzo, pero con todo, hacer la espada y el escudo. Ahí la tienen, Camila Flores, una de las que habla, pero así,
como se dicen las cosas. Es Ya verdad, basta po. de tibieza. Es Max verdad, Murat, po. ¿cómo estamos? Bien, compadre, con todas las ganas, esperando que llegue marzo para retomar la ruta social. Ojo, vamos a estar en el Distrito 9 con Tuti a partir de marzo, compadre. Ahí vamos a estar y sobre todo en marzo, abril, mayo, junio, julio con Digamos la Verdad, el podcast de la libertad y la época de los ídolos, sí. La única persona a observar y imitar es Jesucristo. Muy buenas noches, nos vemos. Vigila 24/7. Guardia virtual, inteligencia artificial. Ahorre hasta un 50% en su factura en seguridad con Guardia Virtual, un servicio de seguridad diseñado a medida para la protección de casas, condominios, strip center y empresas. Para una adecuada protección, el sistema consta con anillos principales de seguridad, cerco eléctrico, sistema de seguridad perimetral que impide el ingreso de personas ajenas a una propiedad mediante disuasión eléctrica. Cámaras con inteligencia artificial nos ofrecen una rápida y automatizada detección de emergencias o incidentes en zonas determinadas, sin necesidad de que haya un vigilante. Rayos perimetrales ubicados estratégicamente detectan accesos no permitidos, ofreciendo coberturas para perímetros de gran tamaño. Alarmas instaladas en cada casa, con pulsadores de pánico inalámbricos de alto alcance, monitoreados las 24 horas del día para activar ante cualquier sospecha de delito. Altoparlantes que complementan con voceo disuasivo altamente efectivo. Al activarse cualquiera de los anillos, nuestra central de monitoreo recibe una señal que activa los protocolos de seguridad. Este moderno sistema reemplaza costosas alternativas que contemplan guardias físicos, logrando hasta un 50% de ahorro. Guardia Virtual se adapta a cada instalación. Llámenos y en conjunto diseñaremos un conveniente y eficiente sistema de seguridad.